La pregunta referida a la 48 dice que la siguiente tabla resume información estadística sobre los kilómetros recorridos por dos atletas durante sus entrenamientos para participar en una misma maratón. Mario y Pablo. Mario, lo menos que ha recorrido son 35 kilómetros y lo máximo 55. Pablo, lo mínimo que ha recorrido son 8 y lo máximo 50. Como ustedes pueden ver, los dos han recorrido más de 50 kilómetros, ¿verdad? Es decir, bueno, 50 kilómetros o más. Eso quiere decir que con certeza, al menos una vez, ambos recorrieron 40 kilómetros. Claro, no se pueden brincar el kilómetro 40 cuando van corriendo. No pueden decir, bueno, ya casi llegamos al kilómetro 40, hay que pegar un brinco. No, 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 son carreras. Entonces, si recorrieron 55 kilómetros o 50 kilómetros de ahí, obviamente con seguridad pasaron por el kilómetro 40. Entonces, por esa razón, la primera afirmación es verdadera. Obvia y muy lógica, ¿verdad? Muy, muy obvia. Y para la segunda afirmación, determinar si los datos recorridos por Pablo son más dispersos, eso implica calcular para cada uno de ellos el recorrido. Primero calculemos el recorrido normal. Le pongo rec, ¿ok? Le pongo rec, pero ustedes, si creen que se pueden confundir, pongámosle recorrido. Y aprovechemos de una vez y calculemos los dos. Calculen el recorrido y calculemos el recorrido intercuartílico para que recordemos la diferencia que hay entre cada uno. Entonces a este pongámosle solamente recorrido y a este otro pongámosle así. Ya sabemos que rec es de recorrido, pongámosle rec intercuartílico. Entonces recorrido y recorrido intercuartílico. El recorrido normal es al máximo, le resto el mínimo. ¿Ok? Entonces, a 55 le resto 35. ¿Cuánto les da? 55 menos 35. Da 20. 20. Ok. Y ahora a 50 le resto 8. A 50 le resto 42. 42. Entonces el de Paulo son más dispersos porque el recorrido son 42. Es más amplio el margen. Es cierto, Mario recorrió 55 como máximo, pero obviamente recorrió como mínimo 35. Entonces, son más dispersos los recorridos de Pablo porque Pablo, por ejemplo, un día recorrió como mínimo 8, otro día recorrió, por decir algo, 10 y así sucesivamente. Entonces, los recorridos de Pablo son más amplios, más dispersos, 42 contra 20. Esto es lo que indica que sí es verdadera la segunda afirmación. ¿Ok? Ahora calculemos, ya simplemente por calcularlo, el recorrido intercuartílico. Entonces, el recorrido intercuartílico es al Q1, al Q3, perdón, le restamos el Q1. Entonces, 50 menos 35, ¿cuánto les da? 50 menos 35. 15. Ajá, 15. 15, profe. Ok. Y 50 menos 8, 40 menos 8. 32. No, perdón, aquí me estoy equivocando. Es 50 menos 40. ¿Verdad? Es Q3 menos Q1, ¿verdad? Q3 menos Q1. Entonces es 50 menos 40 y eso da 10. 10. Y luego 40 menos 16. 24. Menos 16. 24. Sí, 24 más 6 son 30 más 10. Ajá, correcto. Ahí están calculados entonces tanto el recorrido como el recorrido intercuartílico. Por si acaso tienen que hacerlo en otro ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, la respuesta correcta sí es la opción A. Con base en esta gráfica que representa
la distribución de los salarios de un grupo de empleados de la empresa A, la B y la C, antes de analizar las preguntas, quiero mostrarles que para la empresa A, el salario mínimo es 30 mil dólares. El salario máximo, 89 mil dólares. Para la empresa B, también el salario mínimo es igual que en la empresa A, 30 mil. Y el máximo, 70 mil. En la empresa C, el mínimo son 24 mil y el máximo 80 mil. Eso para que entiendan estos extremos que tiene la gráfica. Luego, este corte de claro oscuro, el corte se hace en la mediana. El 54 es la mediana. El salario mediano, mediano, no el promedio, ¿verdad? El salario del medio es 54, tanto para la empresa A como para la empresa B. ¿Ok? El salario mediano, ¿verdad? Luego, para la empresa C, el salario mediano son 46 mil. Luego, este 40 es el cuartil 1 y este 70 es el cuartil 70. ¿Qué hacen los cuartiles? Los cuartiles que se representan con una Q, ¿verdad? Aquí usted le puede poner cuartil 1, acá le puede poner cuartil 3. En este caso, el cuartil 1 para la C y para la A es el mismo, pero para esta B, aquí queda el cuartil 1. En el caso del cuartil 3, tanto para la B como para la C son iguales, pero para la empresa A, este es el cuartil 3. ¿Ok? Entonces, vea cómo cambian en algunos casos, ¿verdad? Entonces, por eso es mejor ponerles el cuartil 1 y 3 a cada una para que ustedes no se pierdan. ¿Ok? Y vean que la mediana también juega aquí un papel importante porque cambian de estas dos a esta. Ahora, ¿qué representa eso? Vamos a hacer un esquema simple para que ustedes lo recuerden cuando repasen. Te voy a copiar una de estas, solo una, nada más, para que ustedes vean cómo se hace la distribución de los porcentajes. Entonces, copiemos solo la primera, que con esa tenemos una idea también igual para las demás. Entonces, dejémosla acá en el centro. Cópiense esa, hágansela ahí en una carta. Bueno, lo pueden hacer ahí mismo, si les cabe en las anotaciones. Pero pueden hacerse, digamos, una pequeña grafiquita así como esta, ponerle acá, pongámosle todos los datos. Pongámosle que este es el mínimo, que este es el cuartil 1, que esta es la mediana y que la 89, por ejemplo, es el máximo. ¿Ok? Ahora, algo muy importante es qué representan esas partes. Los porcentajes van del mínimo al cuartil 1. Aquí hay un 25%. Del cuartil 1 a la mediana hay otro 25%. Igualmente de la mediana al cuartil 3 hay otro 25%. Y del cuartil 3 al máximo otro 25%, completando un 100% a lo largo de toda la distribución del mínimo hasta el máximo. Tomen nota, ya continuamos. Teniendo en cuenta esos porcentajes, analizamos la pregunta 49 primero. Dice la 49 que en la empresa A hay al menos un empleado con un salario anual mayor que en las otras. Efectivamente, ¿verdad? En la empresa A hay un empleado que gana 89 mil. Es el que gana más de las tres empresas. Por lo tanto, es verdadera. Profe, siempre se va a dividir en un 100%. Sí, es el 100%. El 100% es siempre el total de cualquier distribución. Y va de dos en dos, entonces, o no. No, Bueno, no, no, en no, realidad no, no. no, eso va a depender de los valores. Simplemente es un 100% y se puede dividir en 25, 25, 25 y 25. Eso es lo que ustedes manejan. En otras aplicaciones, cuando ustedes lleven la carrera, por ejemplo, de administración de negocios o administración de empresas, ahí ustedes van a calcular otros rubros que se llaman percentiles, ¿ok? Que ya son más puntuales.
Entonces, al decir percentiles, ya toman en cuenta toda la escala. Ya no van a ser cuartiles en 4, sino que van a ser divisiones más pequeñas. Pero lo que ustedes ven en bachillerato son nada más divisiones de 25, 25, 25 y 25. Como son 4 grupos, por eso se le llama cuartiles. Se divide el total de 100 en grupos, en 4 grupos. ¿Ok? Bien, la segunda proposición dice, al menos la mitad. Cuando hablamos de la mitad, subrayen esa palabrita. Cuando ustedes lean al menos la mitad, se refiere a la mediana. Apúntelo por aquí. Mitad igual mediana. Mitad igual ME. ME es la mediana. ¿Ok? Mitad igual mediana. Entonces, cuando les digan al menos la mitad, hablan de la mediana. De los empleados de la empresa B y C ganan 50,000, 54,000 o más. Entonces nos vamos a ir a B y a C. Y aquí está el 54,000, ¿ok? Que sería la mediana de la B, ¿ok? Sería la mediana de la B. Pero de la B, sí hay un 25% que va desde aquí hasta aquí, en la B. ¿Por qué? Porque 54,000 es la mediana de B. Entonces, aquí hay 25% y aquí hay 25%, que sí es la mitad exacta. Pero en C, 54 no representa la mitad, ¿verdad? La mitad está antes, es 46. Entonces, en 54, como usted puede ver al cortar aquí, no es la mitad. Aquí tenemos un 25% y aquí no tenemos el 25%. Entonces, por esa razón, en este caso, el corte de 54,000 para la C no representa la mitad de la información que queremos analizar. Entonces, por esa razón, dice gana 54,000 o más. Si fuera por este lado, sería falso. Pero si es por este lado izquierdo, entonces dice, ganan más o menos. ¿Lo ven aquí abajo? O menos. Entonces, muchas personas se van y analizan de aquí para allá. ¿Ok? Y si se van de aquí para allá, esto no es la mitad. Pero si leen bien la pregunta, la afirmación 2 dice, ganan 54,000 o menos, o menos. Entonces, 54,000 o menos es para atrás. Entonces, aquí hay un 25 que ya es un 50%. Y en la empresa B, de aquí para atrás también está contemplado un 25 y un 25. Por lo tanto, en este caso, la respuesta es verdadera. ¿Ok? Ese concepto de mayor o menor es muy importante, ¿verdad? La mitad de los empleados ganan 54,000 o, si hubiera dicho o más, sería falsa por la empresa C. Pero dice o menos, entonces vamos para atrás. Ah, si es menos, entonces sí, claro, tenemos 50% en ambas distribuciones que ganan 54,000 o menos. Por eso es verdadera. Para la pregunta 50, vamos a borrar las marcas que hemos hecho de acá adentro para que se pueda leer bien cuando respondemos, porque puede ser datos diferentes, ¿verdad?
Muy bien. Dice la 54, los datos sobre los salarios anuales de la empresa A son más variables que los de B. ¿Qué usamos para determinar si son más variables? ¿Qué es lo que calculamos para ver si son más variables? Los números. Ay, acabamos de hacer uno. Máximo y mínimo. Ajá, calculamos el recorrido, calculamos el recorrido. Calculan el recorrido de A y de B. Entonces pongan acá, recorrido, y calculan el recorrido de A, máximo menos mínimo. Ah, ya. Máximo menos mínimo. El que le dé más son más variables, ¿ok? Entonces, 89 menos 24, perdón, menos 24 no, menos 30, Eso le iba a preguntar, profe, sí. menos 30, 89 menos, esos valores que ponen son distractores que pueden enredar, ¿verdad? Hay que fijarse bien cuál es el mínimo y cuál es el máximo en el bigote. Entonces, 89 menos 30, ¿cuánto le da? 50. No, 89 menos 30. 59. Ajá, 59. 59 sí. Es que Sí, dijo dije sí. 59. No, dijo 50. Pero es 59. Ahora sí está bien. Ahora vamos en el B. Vea, en este caso, el máximo es 70. Entonces sería 70 menos 30 de nuevo. 40. 40. ¿Cuál es mayor? Ah, El de la A. Entonces dice que los datos sobre la empresa A son más variables. Sí, es verdadera. Correcto. Porque es más grande el recorrido. Ahora analizamos la 2. Dice que al menos un 75%. Cuando dice al menos un 75%, quiere decir 75%, ¿verdad? O más. Porque al decir al menos, entonces el tope mínimo es 75%. El menor va para allá. Entonces, lo menos son 75. Pueden ser más. Entonces está hablando de que 75% es lo menos. ¿Ok? No es para atrás, sino que es de 75% hacia adelante. De los empleados de la empresa B y la empresa C ganan $60,000 o más. Entonces vamos de 75 hacia adelante, hacia la derecha. Entonces vamos a ver nosotros la empresa B y C. Busquemos el 60, que es el parámetro que están utilizando. 60,000. Aquí está. Entonces yo tengo de aquí para allá, ¿cuánto? Un 25%. Y dice que al menos un 75%, ¿verdad? Entonces ahí no está contemplado un 75%. Ganan 60,000 o más. No, porque los que ganan 60,000 o más en la empresa C son apenas un 25%. Y lo mismo pasa en la B. Esto que está aquí es apenas un 25%. Y aquí dice que tiene que ser 75,000 o más, porque al menos un 75. ¿Ok? No. Aquí lamentablemente solo un 25% son los que ganan eso. Muy poquitos. Entonces, por esa razón, esta afirmación es falsa. profe, una pregunta. Entonces, toda esta recta que está de principio a fin, en el caso, digamos, de la C, por ejemplo, que empieza en 24 y termina en 60, Ajá, se divide en 100%, en un 100% en cuatro partes de 25. es correcto. El pedazo, digamos, es que en este de 75 yo me imagino otra cosa, pero usted lo que está diciendo es que eh,
ese 25 equivale al porcentaje, en este caso, de empleados, por decirlo así. Ajá, correcto. De empleados que ganan 60,000 o más. Ok. Son apenas la cuarta parte. Y lo que sugiere la pregunta es que por lo menos la tercera, por lo menos tres partes completas de los empleados deberían de ganar eso, pero no, lamentablemente no es así. Apenas un cuarto de los empleados son los que ganan ese salario. Y una última consulta. Usted al puro inicio habló de medios, que usted dijo que es la mediana. Sí, Eh, siempre que usted vea la palabra mitad, es la mediana, ME. ¿De qué manera lo puedo interpretar, digamos? O sea, sé que mitad, mediano, pero digamos, ¿qué puedo interpretar por esa parte mediana? Es que así se llama la medida. Ok. Y la mediana, ¿a dónde la lleva usted? ¿A qué parte de la distribución? Al medio, supongo. ¿Al medio? Ajá. Ok, pero la partecita que está en negro, No, es que la parte en negro no es la línea. Esta es la mediana. Esta es la mediana. Esta parte en negro es un conjunto de datos que va del cuartil 1 a la mediana. Estos datos son separados, son puntos nada más. Lo que contempla el rango son varios, es un intervalo que va de un dato a otro. Eso no es la mediana. La mediana es el dato fijo que se marca en el límite. que es la que se marca. Ajá, la división de lo oscuro y lo claro, ahí es la mediana. ¿Ok? Ese dato específico es la mediana. Por ejemplo, aquí, 54,000, ahí es la mediana. Solo ese valor es la mediana. El dato del medio. Por eso la mitad se asocia con la mediana. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ir marcando también las respuestas. En la primera, en la 49, ambas eran verdaderas, entonces ahí sí es la A. En la 50, solo la 1 es verdadera, entonces la C. Y en la 51 vamos a analizar. Dice que en la 51 el menor salario en la C el menor salario se da en la C. Sí, efectivamente. 24,000 es el menor salario de las tres empresas y se da en la C, efectivamente. Por eso esta es verdadera. Y la proposición 2, la distribución de los datos sobre los salarios anuales de la empresa B tiende a ser más simétrica. Vamos a la empresa B, ¿ok? Si usted ve, por ejemplo, aquí tenemos 30. De 30 brinca 46 y la mediana es 54. Luego, el máximo es 70. Entonces, usted puede verlo, digamos, como que está un poco inclinado a la derecha. Digamos, si usted quisiera, por ejemplo, representar esta gráfica en forma diferente, como una curva, tendría que hacer una curva como así. Ves que está más recargada hacia allá. Digamos que entre 30 y 46 hay 16 datos. Mientras que de 60 a 70 hay solo 10 datos. Entonces la gráfica tiende a esa forma. Si usted ve que tiende a esa forma, le faltan datos negativos, por decir algo. Hay una A. Una A. A significa que no tiene. No tiene tantos datos negativos. Asimetría negativa. En este caso sería así. Así sería asimetría negativa. Entonces dice que la distribución de los salarios de la empresa B tiende a ser más simétrica en contraposición que la C. En la C, si usted se fija, ¿verdad? Tenemos de 24 a 40. De 24 a 40 también hay 16. De 60 a 80 hay 20. ¿Ok? Entonces, en este caso se ve muy pareja. Se ve muy pareja. Más bien, en este caso C tiende como a ser como más simétrica.
Entonces no se da una marcada asimetría positiva. Eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, más bien como aparecer un poco más centrada. Más bien viene siendo como una gráfica así, como más simétrica. Por esa razón yo diría que en este caso específico, ¿verdad? Que por supuesto pueden haber dudas, para mí sería falsa, ¿de acuerdo? Sin embargo, algunos la pusieron como ambas, pero para mí no queda muy claro que esta sea asimetría negativa ni positiva. Más parece una simetría. Por esa razón yo diría que la respuesta correcta es solo la 1. ¿Y cómo debería ser como para uno asimilar que fuese una asimetría positiva? Es que aquí la gráfica no le ayuda en nada, porque para que haya una asimetría positiva tiene que haber otros datos adicionales. Viendo específicamente así, usted lo que dice es, pero yo la veo como muy pareja, porque la Ujú. mediana, ¿verdad? Si usted se fija, 24 y 80, y usted suma esos dos datos, 24 más 80, entre 2, ¿cuánto le da? 52. Da 52. Y aquí, por ejemplo, está en 46, ¿verdad? Entonces, no deja muy clara la opción para que usted pueda decir si es simétrica positiva, si es simétrica negativa. Entonces, ante la duda, ¿verdad? Ante la duda, usted se deja llevar por la forma que tiene la gráfica Ajá. y tiende como a ser como más centrada, más simétrica. Entonces, por esa razón, digamos, por decirlo así, los datos no son suficientes como para poder decir si es simétrica o no. O sea, si ahí hubieron 52 en la media, sí, sí fuese. Sí, sí sería simétrica totalmente. Ok. Hay preguntas que las dieron por lo mismo, porque eran como ambiguas en ese aspecto, no tenían así como claridad. Entonces, si usted ve que el promedio es menor que la mediana y la mediana menor que la moda, acomodados en una gráfica donde le faltan datos negativos, negativos no es por el signo, sino datos bajos, ¿verdad? Datos bajos. Entonces tenemos una asimetría negativa. Negativa porque le faltan datos a la izquierda, ¿ok? En cambio, si pasa lo contrario, si por ejemplo tenemos una serie de datos acumulados, tanto que la moda fue que todos los carajillos salieron mal, muchos salieron mal, tan mal salieron que la mediana también estuvo por el lado negativo. ¿Cuánto fue la nota que sacaron? Bueno, casi todos sacaron 30. Después la mediana anduvo por un 40. Y entonces el promedio, ¿cuánto les dio? El promedio estuvo bajísimo. El promedio les dio como un 48, el promedio. Entonces, si ustedes ven que la moda es menor que la mediana y esta es menor que el promedio, pues se le da vuelta a la gráfica. Eso se volvió al revés. Si se volvió al revés, entonces la gráfica tiene un exceso de datos a la izquierda y faltan datos buenos en la gráfica. Al faltar datos positivos al lado derecho, eso se llama asimetría positiva. Positiva. Esos son los esquemas que tienen que recordar para tener claro sobre esos conceptos. Solo una pregunta les van a plantear sobre esos conceptos en caso de que venga. A veces no la ponen. Y si la ponen, por lo menos se van a guiar por estas gráficas. ¿Ok? Y después de entenderla, obviamente, traten de aprendérsela. Aquí es muy importante agregar unos datos, como más que todo para que practiquen. Vamos a agregarle una información a la tabla. Vamos a agregarle aquí unas filas más. Unas filas más a cada una
de las bolsas. Como esa tabla está diseñada así, bolsa 1 contiene 2 blancas, 4 azules y 3 verdes, y así sucesivamente. Entonces nosotros vamos a contabilizar aquí en una franja pequeña. Vamos a poner total. Total. El total de bolas que hay en la bolsa 1, ¿cuántas son? 9. 9. El total de bolas que hay en la bolsa 2, ¿cuántas son? 12. 12. Ok. 12. ¿Cuántas hay en la 3? 17. 17. ¿Y cuántas hay en la 4? 7. 7. Esos totales los vamos a ocupar porque la probabilidad es sobre el total. Entonces recuerde que es la probabilidad, ¿verdad? De un evento cualquiera es casos favorables entre casos posibles. Casos favorables entre casos posibles. O casos totales. Si ponen totales es lo mismo. ¿Ok? Y los totales son estos. Ahora vamos a ver los posibles. Entonces vamos con la pregunta 57. Entonces vamos a poner acá una línea más. Y aquí vamos a poner los datos o las respuestas de la pregunta 57. Pregunta 57. Y aquí vamos a colocar la pregunta 58. Para que me queden las respuestas ahí. También tenemos el espacio para hacerlo. Entonces dice la pregunta 57. Obtener la mayor probabilidad. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que piden? La mayor de todas. La mayor es el número más grande que obtenga a la hora de dividir los casos favorables entre los casos posibles. ¿Qué piden? Dice extraer al azar una bola blanca o azul. La O, es importante que ustedes tomen en cuenta que la O en probabilidad significa suma. La O significa suma. Ustedes van a sumar blancas con azules. ¿Ok? Entonces blancas tengo 2, azules tengo 4. Entonces sería 2 más 4 entre 9. Eso da 6 sobre 9. Pero denme el resultado, por favor, en decimal. ¿Cuánto da en decimal? 0,6. 0,6. 0,6. Sí, eso fue lo que me dio. 0,666. Sí, correcto. Sí, Ajá. correcto. Perfecto. Pongámosle 2 decimales, porque a veces se pueden enredar si le ponen solo uno. 2 decimales. Ahora sí, si no lo hizo anteriormente, le doy chance de que me calcule las demás probabilidades. Entonces, 3 más 5 entre 12. Lo copiamos y me lo va diciendo. 3 más 5 entre 12, que sería 8 sobre 12. En decimal, ¿cuánto da? 0,66 también. Da lo mismo. Sí. Ok. La 3 es 3 más 8 sobre 17. Eso sería 11 sobre 17. ¿Cuánto da en decimal? 0,64, profe. 0,64. Y la otra es 3 más 5, 3 más 2 sobre 7. 5 sobre 7.
0,71. Y 5 sobre 7, 0,71. Esa es la probabilidad más grande. Por lo tanto, la respuesta correcta está en la bolsa número 4. ¿Ok? Si usted, por ejemplo, intentó hacerla o no la pudo hacer porque no sabía cómo, ahora voy a darle oportunidad de que resuelva la número 58. Vea que ahora es al revés, pide la menor probabilidad, ¿verdad? Y ahora tiene que sumar bolas blancas con verdes. Entonces ahora suma las dos blancas más las tres verdes y lo hace igual, siempre sobre 9, sobre 12, 17 y 7 y lo apunta en decimal. Ve cuál le dio menor y esa es la respuesta correcta. Le doy tiempo para que lo haga. Y luego la bolsa 4, 3 más 2 entre 7, 5 sobre 7. 0,71. Lo mismo que había dado antes, ¿verdad? 0,71. Entonces, para analizar la menor probabilidad de extraer al azar una bola blanca o verde, como la O en probabilidad es sumar, yo sumo las dos, perdón, blancas con las tres verdes en la bolsa 1 sobre 9 y me da 0,55. Las tres blancas más las cuatro verdes sería 3 más 4 sobre 12, que es el total, me da 0,58. En la 3 más 6, 9 sobre 17, me da 0,52. Y en la bolsa 4, 3 más 2 sobre 7, me da lo mismo que el anterior, 0,71. Como me piden la menor probabilidad, la respuesta obviamente corresponde a la opción C. Sería la bolsa que me da la menor probabilidad. Así es que los que contestaron esa respuesta la tienen correcta. Felicidades. Muy bien, ya captaron la idea. Lo hicieron perfectamente bien. Felicidades. A los que ya contestaron, ¿verdad? Obviamente, porque recibí las respuestas. Bien, podemos ver que en todas las respuestas el denominador es 86, 86, 86, 86, en todas. Eso se debe a que el total consignado de estudiantes es 86, incluidos hombres y mujeres. Por eso aquí la probabilidad se va a hacer sobre el total, sobre 86. Entonces en la pregunta 59, si se elige, por ejemplo, un hombre matriculado en inglés, un hombre matriculado en inglés, o una mujer matriculada en italiano, entonces los hombres en inglés son 14. Esa es el rubro de hombres en inglés, 14. Y mujeres en italiano son 11. Como el O en probabilidad representa suma, yo sumo 14 más 11 entre el total, que son 86, y eso me da 25 sobre 86. Por lo tanto, la respuesta correcta corresponde a la opción A. Y asimismo contestamos a la pregunta 60, siguiendo el mismo principio. Siempre sobre el total, que es 86 estudiantes matriculados. Y en esta igual, dice, ¿qué pasa si selecciono, por ejemplo, una mujer en inglés? Entonces, una mujer inglés, o un hombre en portugués, Entonces, mujeres en inglés tengo 15. Mujeres en inglés tengo 15. Y hombres en portugués tengo 12. 15 más 12, entonces, sobre 86, y eso me da 27 sobre 86, que también corresponde a la opción A. Muy bien, excelente, felicidades.
grabar eso, pues. Como los pares son 8, 10, 12, 14 y 16 y los impares son 7, 9, 11, 13 y 15, la intersección es encontrar números que estén en los dos. De no hay. Y si no hay, es vacía. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección es 0. Por eso es verdadera y la segunda proposición siempre va a ser verdadera. Respuesta correcta, la opción A. ¿Ok? Para poder responder la 1, analizarla si es verdadera o falsa, ocupamos encontrar la intersección de C y D. La intersección son los elementos comunes, los elementos repetidos. ¿Ok? Los elementos repetidos en ambos conjuntos, en el C y en el D. Voy a subrayarlos. Entonces, en el C tengo al 12 y en el D al 12. ¿Cuál otro? El 15, El ¿verdad? 15 15. también. Sí. El 15 y el 15 son los únicos dos. Sí. Entonces, esos Correcto. dos elementos, el 12 y el 15, son los únicos dos elementos. Por lo tanto, la probabilidad de C intersección D corresponde a dos elementos de un total de 11. Y aquí dice que da 1. Y esa fracción no da 1, ¿verdad? Da 0, algo. Para que dé 1, tienen que haber sido 11 entre 11. Entonces, esta es también falsa. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción B, ninguna. A la que habían dado. Ok, saquemos la intersección de A y C. Entonces, es A y C, ¿verdad? A intersección C. Muy importante tener claro cuáles son los elementos de A intersección C. Entonces, tengo en A 8, 10, 12, 14 y 16 y en C 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Cuáles son los repetidos entre A y C? 12, 14 y 16. El 12 está aquí y está aquí. El 14 está aquí y está aquí y el 16 también, correcto. 12, 14 y 16. La probabilidad de A intersección C serían 3 elementos de un total de 11. Eso sería la probabilidad de A intersección C. Como es una fracción, obviamente, sí es mayor que 0, por lo tanto la primera es verdadera. ¿Ok? Ahora sí, en la siguiente se van a dar cuenta ustedes porque la respuesta correcta es la opción C, solo la 1. Porque anteriormente que yo les puse a ustedes que la probabilidad de A unión C, por ejemplo, en este caso, debe ser la probabilidad de A más la probabilidad de C menos la probabilidad de A intersección C, debe ser así. Si lo hubieran puesto así como está acá, sí hubiese sido verdadera. Pero así como está aquí, no, porque le faltó esta parte. Le faltó menos la probabilidad de A intersección C. ¿Por qué aquí sí es necesario ponerla? Ah, porque me dio un número. La intersección me dio 3 sobre 11. Entonces ya no se va a cumplir sin esto. Entonces, así como la están poniendo sin esto, lamentablemente es falsa. Respuesta correcta, solo la 1. Profe, una consulta entonces, con respecto a el 1, bueno, la 1, perdón, sobre la intersección, ¿cómo le explico? Bueno, esa flechita hacia la derecha es Es mayor que, mayor. si 3 dijera igual, onceavos. tendría que ser 0. No, si fuera igual. Sí, si fuera igual tendría que ser 0. Ok. Ujú. Ahora Y ahí sí sería verdadera la de abajo, si fuera igual cero, ¿verdad? si fuera igual a 0, sí hubiera sido Ok, verdadera la de abajo, claro. correcto, correcto. En cambio ahora, ustedes se van a dar cuenta por qué es que le faltaba esto. Porque vamos a calcular juntos la probabilidad de A unión C. ¿Ok?
Si yo uno A y C, vamos a ponerlo por acá. Pongamos A unión C. Sería todos los elementos de A y todos los elementos de C juntos. ¿Cuáles serían todos los elementos de A y C juntos? Empiezo por el 8, luego por por el 10, pero si está repetido, recuerde que lo ponemos solo una vez, ¿verdad? Entonces sería 8, 10, el 12. Hay que meter el 13 porque el 13 no está en A, ¿de acuerdo? Es más, pongámoslo en azul para que sepamos que lo estamos jalando de C. Luego sigue el 14, que sí están los dos. Luego, ¿cuál pongo? En la unión de A y C. 15. El 15. 15, que está en azul, hay que ponerlo en azul, ¿verdad? Indicando que lo estamos jalando del C. Eso. Luego sigue el 16, que sí están los dos. 16. Ajá. El 16. Y luego Y sigue el 17. 17, ¿verdad? Que Ujú. está también en En C. azul. Ajá, Ujú. correcto. 17. Eso es A unión C. ¿Cuántos elementos cuentan ustedes ahí? 10. 8. Vamos a ver 8. cuántos son. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, esta partecita, probabilidad de A unión C sería 8 sobre 11. ¿Ok? Vaya apuntando eso. Primero cópielo el conjunto y luego debajo póngale una llavecita, probabilidad de A unión C y pone 8 sobre 11. Eso significa 8 sobre la cantidad total de... Correcto, correcto. Sobre la cantidad total que hay en E, que es el conjunto universal para el evento. Ahora vamos a poner la probabilidad de A. Esta parte. ¿Cuántos elementos tiene A? 5. Serían 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ponen aquí 5 sobre 11. Más. Ahora vamos a poner la probabilidad de C. ¿Cuántos elementos tiene C? 6 sobre 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sobre 11. ¿Ok? Si usted suma 5 más 6, ¿cuánto le da? 11. 11. ¿Cuánto me tiene que dar? 8. 8. ¿Cómo hago para convertir 5 más 6 en 8? Solo hay una forma. Y es restándole la probabilidad de A intersección C, que es 3 sobre 11. Si usted resuelve esta operación, ahí sí le va a quedar 8 sobre 11 igual a 8 sobre 11. Por eso la 2 es falsa. Cópielo completito porque eso ya está bastante bien desarrollado y así es como lo van a aplicar siempre que puedan.
Entonces, ¿cuánto nos dio 3 sobre 42% en decimal? 0,71. 0,71. Ajá. Ok. Y ahí me dio 7,1. Lo multiplicó por 100. Hay que multiplicarlo por 100. 3 entre 42%. Sí, es 7,14. Tiene ¿Verdad? razón, Lo profe. mismo. Sí, sí, tiene 7,14, sí, sí. Ah, ok. Qué raro. Más bien Está fui bien. yo creo que no lo multipliqué por 100. Está bien. Entonces, 7,14. 7,14. Ahora sería 5 entre 49%. 10,20. 10,2, digamos. 10,12. 10,2. Ahora 4 entre 58%. 6,89. 6,89. 6,89. Y por último, 12 entre 22%. 9,09. 9,09. Ujú. 9,09. Y nos preguntan por la menor. Y la menor es 6,89. W. Y W está en la opción D. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya vieron que es facilita, ¿verdad? Perfecto. Ajá. Entonces, eso quiere decir que es como el de mayor resultado, no el de menor resultado. Digamos, esos son, por ejemplo, formas de establecer cánones de éxito, por decirlo así, en las empresas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de las sucursales de ventas está en mejor posición en el mercado? Entonces, se aplica este coeficiente, ¿verdad? O este parámetro para manejar los datos. Entonces, se registra, por ejemplo, una posición negativa de Q, que es el dato 40 menos el promedio entre la desviación estándar, me da negativo. En el caso de la R, me da 0,2. En el caso de la W, también me da negativo. Y la que tiene el rendimiento más alto, ¿verdad? El dato mayor en cuanto al cálculo del coeficiente es la Y. Entonces, si la gente preguntara, ok, si por ejemplo hay ofertas para poder darle un espacio publicitario o un margen de ganancias X o una oportunidad de mercado a una de las sucursales, obviamente se la dan al que está mejor posicionada en el mercado, que es en este caso el dato 4 positivo. ¿Ok? Y esta es la forma en que se calcula y ustedes se van a guiar por el resultado positivo mayor. Entonces, en este caso sería la sucursal Y. ¿Qué sería A unión C? A unión C sería agregar este CCC a C, pero ya está aquí, ¿verdad? Ya está ahí. Entonces, A unión C, A unión C sería
exactamente el mismo evento C, porque ya el CCC está incluido acá. Entonces, A unión C sería E, CC, SC, CEC, CCE y obviamente CCC, que está aquí. ¿Cuántos eventos tiene A unión C? 4. 4. Entonces la probabilidad de A unión C, ¿cuánto sería? 4/8. 4/8. Entonces esta es falsa Ok. porque esta dice que es 1. Y lo mismo harían con la 2, que dice probabilidad de B unión C. Solo que en B unión C hay que agregar el evento EEE. Entonces le agregamos a este uno más. Al agregarle uno más a B unión C, pongámoslo aquí abajo, B unión C sería E, C, 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 E, C, 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 E, C, C, C y le agregamos el B, que es 3 escudos. ¿Cuántos eventos tiene? ¿Cuántos elementos tiene el evento B unión C? 5/8. 5. Entonces la probabilidad de B unión C sería 5/8 y aquí dice que es 1, por lo tanto también es falsa. En este caso, ninguna es verdadera. Ahora en la que sigue vamos a sacar C complemento, el complemento de C. ¿Qué sería? Hagámoslo aquí abajito, el complemento de C. El complemento de C, aquí está C, sería ESC, CEC, CCE y CCC. El complemento de C son los eventos o los elementos que están en E, pero que no están aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a subrayar esos eventos, los vamos a subrayar en E. Aquí están ECC, CEC, CCE y CCC. ¿Cuáles no subrayé? Y yo se los pongo acá en el complemento. No subrayé E. ¿Cuál otro? ES, E, S, SE, E, C, E y y CEE. C, ajá, y C, E. Estos forman parte del complemento de C. ¿Ok? ¿Cuántos eventos tiene el complemento de C? 4. 4. 4. Entonces la probabilidad de el complemento de C sería ¿cuánto sobre cuánto? 4/8. 4/8. ¿Y la probabilidad de A cuánto es? Y 1/8. 1/8. Por lo tanto, no son iguales, ¿de acuerdo? Entonces esta es falsa. Y ahora viene la última.
Vamos a ver cuál sería el complemento de B. B sería los 3 escudos. No lo vamos a marcar, sino que lo vamos a ver. Y vamos a calcular la probabilidad del complemento de B por aparte. ¿Cuál sería la probabilidad del complemento de B? Vea. 7 sobre Ajá. Si la probabilidad de B es 1 sobre 8, entonces la probabilidad del complemento de B sería 8 menos 1, ¿cuánto es? 7 Ajá. A todos los 8 le quito este evento. Quedaría 7. Entonces quedaría 7 sobre 8. Y resulta que la probabilidad de A también es igual. Aquí está, es 1 sobre 8. Entonces, si usted resta 1 menos 1 sobre 8, métalo en la calculadora. Si le da 7 octavos, entonces es verdadera. efectivamente. Entonces esto da 7 octavos. Entonces, esta última sí es verdadera. ¿Ok? Entonces, en este caso, verdadera solo la 2. Tomen nota y luego vamos a volver a hacerla. Los que no lo han enviado, pero para que vean que sí es facilito. Dice, si se desea contar con la mayor probabilidad de obtener 5 o 6, ¿cuánto es eso? 5 o 6. ¿Cuántos números son? 2 2, ¿verdad? Puede salir el 5 o puede salir el 6. Entonces son 2. Entonces ponemos 2, 2 y 2. Meta en la calculadora a ver cuál le da mayor número. Si el A, el B o el C. ¿Cuánto le da 2 entre 6? 0,33 0,33. 2 sobre 8, 0,25 0,25. Y 2 sobre 12, 0,16 0,16. Entonces la mayor probabilidad la tiene el dado A. Y aquí dice que es el dado C, por lo tanto esta es falsa. Y en la otra hacen igual. Vamos a copiar los mismos números. Ponemos en la otra 6, 8 y 12. 6, 8 y 12. Dice la mayor probabilidad de un número mayor o igual que 3, pero menor que 8. ¿Cuántos números cuento hay en total? Mayor o igual que 3, o sea, empiezo en 3, ¿verdad? 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? El 8 no, porque dice pero menor que 8. Entonces vean, volvemos a hacerlo. ¿Cuántos números que hay? Mayores o iguales que 3, pero menores que 8. Entonces cuento el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Serían 5 números. Entonces divide 5 entre 6, 5 entre 8 y 5 entre 12. Los mete en la calculadora y me dice cuál es la mayor probabilidad. Profe, pero en el caso del dado A, llega hasta el 6, entonces serían 4 entre 6. Ah, excelente. Vio el detalle, ¿verdad? Perfecto. Entonces, si es cierto, los números que puedo contemplar son del 3 al 7, pero resulta que en el dado A solo puedo llegar hasta el 6. Entonces no son 7, sino que no son 5, sino que serían 4. 3, 4, 5 y 6. En cambio, en el 8 sí son 5 y en el 12 sí son 5. ¿Cuál da mayor probabilidad? El A, profe. Sigue siendo el dado A, ¿verdad? ¿Cuánto le da 4 sobre 6? 0,66 0,66. 5 sobre 8. 0,62 0,62 y 5 sobre 12, 0,41 0,41. La mayor sigue siendo la opción A, por lo tanto aquí dice que es la B, entonces también es falso. En este caso, ninguna.
¿Ya vieron el mecanismo? ¿Verdad? Ahora, Profe, dime, perdón, disculpe, usted agarró los números de desde el B. 3, 4, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, que son mayores o iguales que 3 y menores que 8. Pero resulta que el dado A solo puedo llegar hasta el 6. Entonces, Mm, en el A solo puedo coger estos 4. Ya los demás sí los puedo coger en el dado B y en el C. ok. Muy bien. Dice, si se desea tener la mayor probabilidad de obtener un número menor que 9, pongamos los números menores que 9. Serían el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. ¿Verdad? Número menor que 9. Pero vamos a marcar los que puedo utilizar en el dado A. Solo del 1 al 6. ¿Cuántos son? De 6. 6 de 6. Son 6. Entonces, en el dado A tendríamos 6 sobre 6, que es 1. ¿De acuerdo? Ahora en el B, los puedo coger todos, ¿verdad? Del 1 al 8. Correcto. ¿Cuántos son? De 8. Entonces serían 8 de 8. Igual 1. Y vuelve a dar 1. Entonces este es el A y este es el B. Entonces puedo elegir el dado A o el B. Ambos dan 1. ¿Correcto o falso? ¿De verdadero o no? Obviamente, ¿verdad? Obviamente verdadero. Respuesta definitiva. Lo Ok, es. ok, perfecto. La primera es verdadera porque en ambos casos da 1. Muy bien. La 2. Para obtener un número impar es indiferente el dado que se elija, puesto que con los 3 existe la misma probabilidad. De ahí, hagámoslo para los 3. Entonces te pone dado A, dado B y dado C. Entonces vamos a poner los 3 totales. 6, 8 y 12. 6, 8 y 12. Los impares del A sería el 1, el 3 y el 5. Serían 3 de 6. En el B serían el 1, el 3, el 5 y el 7. Serían 4 de 8. Y en el 12 serían el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11. Serían 6 de 12. ¿Cuánto da cada una de esas fracciones? 0,5 las 3, profe. Todas dan la mitad, 0,5. Ujú. Entonces dice que es indiferente cualquier dado porque todas dan lo mismo. Entonces es verdadera y en este caso ambas son correctas. ¿Ok? Igual que en los casos anteriores, vamos a agregar a la par los totales para que nos quede más fácil calcular la probabilidad. Entonces aquí al final le ponen total para cada frase. Aquí serían 4 más 6 más 9, 19, ¿verdad? 7 más 5 más 4, ¿cuánto da? 16, 16. 3 más 4 más 4, 11, 11. 3 más 9 más 3, 15. 15. Ahora sí. Ocupamos calcular la probabilidad mayor de extraer menta o naranja. Sumo.
4 de menta más 6 de naranja, 10 sobre 19. 7 de menta, 5 de naranja, 12 sobre 16. 3 de menta, 4 de naranja, 7 sobre 11. 3 de menta, 9 de naranja, 12 sobre 15. ¿Cuál de ellas es la mayor? ¿Cuánto da 10 sobre 19? 0.52. 0,52. 12 sobre 16. 0,75. 0,75. 7 sobre 11. 0,90. 0,90 y 12 sobre 15. 0,8. 0,8. 80, digamos. La más grande es el frasco número 3. Ajá. Profe, Entonces, no. A mí me da 0.63 esa. Sí, a ok, mí también me da 0.63. hágalas de nuevo a ver. ¿Cuál es la Sí, profe, a respuesta mí también me correcta? dio lo mismo. 0. Ay, sí. Perfecto. Sí. 0,63. Entonces la cambiamos por el frasco 4. ¿Está bien? Ujú. Ok, muy bien. Hay que hacerlo con cuidadito para esos detalles. 78. 0,78. ¿Está bien? 0.52 me dio a mí. Ok, vamos a revisarlo. Háganlo otra vez. Todos. 13 sobre Ah, sí, sí, sí. 0,53. 68. 52. Ah, 0.68. 68. Ok. 0,68. La que sigue sería 7 más 4 son 11. Sobre 16. 0.68 igual. También da lo mismo. Ujú. 0,68. Este sería el frasco número 1. Este sería el frasco número 2. Este sería el 3. Y este sería el 4. El 4 serían 3 más 4. 7 sobre 11. 0.63. 0,63. Y este serían Lo hice bien. 3 más 3, 6 sobre 15. 0.4. 0,40. La menor sería entonces De 0.4. el fresco 4. Muy bien. Sería el frasco 4. Muy bien. Ok. Ok. Entonces aquí sería, tenemos los números del 1 al 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Subrayamos los pares. 2, 4 y 6, que serían 3 sobre 6, es verdadera. Y la probabilidad de que se obtenga un número mayor que 0, de ahí obviamente son todos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y sería 1. Sí, claro, por supuesto que es verdadera. Ambas serían verdaderas. Ve, hay preguntas como esas que son muy prácticas, muy sencillas. Para responder a las 3 preguntas con base en este dibujo, necesito el centro y el radio. Entonces, el centro O, ¿cuál es? 1.0. 1 porque está en X y coma 0 porque está en X. ¿Y el radio cuánto es? 3. 3. Ve, aquí es muy importante, el radio es muy importante. Es ¿cuánto hay de 1 a 4? ¿Cuántas unidades hay de 1 a 4? No hay 4. Hay 3. Porque aquí está 1, 2, 3 y 4. Entonces hay 3. El radio es 3. Teniendo en cuenta eso, la primera dice, de acuerdo a los datos, ¿cuál es la ecuación? Entonces ya la ecuación usted se acuerda cómo era. Se ponía X
menos 1 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado igual 3 al cuadrado. Este queda así exactamente, x menos 1 al cuadrado. Y cuando es 0, se pone solo la y. ¿Y 3 a la 2 cuánto da? Ajá, 9. Por si acaso alguno se equivoca. 3 a la 2 es 3 por 3, o lo hacen en la calculadora y les da 9. La respuesta correcta, la opción C. ¿Ok? Ahora dice, un punto ubicado en el interior. Entonces tienen que sustituir cada uno de estos puntos por la X, bueno, el 2 por la X y el 0 por la Y. Compararlo con el 5 para ver si le da menor. Entonces, les ayudo con el primero por si acaso se les ha olvidado. Entonces, el primero, pongo 2 más 1 al cuadrado más, en lugar de y pongo el 0, menos 2 al cuadrado. Metan eso en la calculadora, me dicen cuánto les da. 13. Esto da 13. Y Ujú. como 13 es más grande que 5, entonces es exterior. Ese no Exterior. es. Ujú. Ahora sí, prueben con los otros a ver cuál es el que les da menor que 5. Lo cambio por la X y lo cambio por la Y. Ahí lo que estamos haciendo es sustituir con las Sustituir la, respuestas. ajá, sustituir la X y la Y por el número del par ordenado. Ok. Me dicen cuál es el punto interior. Muy bien, vamos a ver. En este otro, voy a cambiar de color para que cambiemos de punto. En este otro, entonces, 1 más 1 al cuadrado, más, y en lugar del 2, 2 menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? 4. 4. Y 4 es menor que 5. Este es el punto interior. Cuando ya lo encontré, ya no sigo. ¿Ok? Ustedes pueden seguir practicándolo, pero ya sabemos que este es el punto interior. ¿Ok? Ahora dice la otra. Sea C la circunferencia cuyo centro es menos 1, 4. Si la medida de su diámetro, vea muy importante esto, si la medida de su diámetro es 20, inmediatamente cuando le dicen a usted eso, usted no piensa en el diámetro, sino en el radio. ¿Cuánto sería el radio? 10. 10. Entonces encuentre la ecuación con este centro y radio 10. Y me dice cuál es. Muy bien. Entonces, usted pone en su calculadora x menos, pero aquí x tiene menos 1, entonces menos 1 al cuadrado más y menos 4 igual a 10 al cuadrado. Este menos menos se convierte en más 1 al cuadrado, y menos 4 al cuadrado, y 10 a la 2, ¿cuánto es? 100. Es 100. Entonces la respuesta correcta es
La opción A ver. D. Opción D. ¿Ok? Profe, de ahora en adelante todo va a ser práctica Sí, correcto. y va a mandar más exámenes, o bueno, de esas pruebas. Sí, sí, claro. Ok. Muy bien. Veamos estas. Repasamos lo de recta tangente. Recuerden que se hacía con Chief Cal 9 igual, Chief Cal menos 9 igual. Profe, ¿qué dijo? Shift Calc. 9 igual y Chief Cal menos 9 igual. Ya eso lo hemos practicado, nada más es recordar. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es repasando ya lo que hemos visto. Vamos a terminar estos ejercicios, profe. Creo que terminamos solo este, porque el otro es similar, entonces les queda de Ujú. práctica también. Profe, nada más yo, bueno, yo ya me voy a salir porque ya voy saliendo del trabajo, pero Ok, más bien ok, muchas gracias. está bien. Buenas noches. Y igual cero es una recta tangente. Bueno, vamos a ver, cambiamos la y por el cero y lo hacemos con Chief Cal igual, acuérdense. Entonces tenemos alfa x menos 2 al cuadrado más, y en lugar de la y ponen 0 más 4 al cuadrado, alfa cal 16 y aquí ponen Chief cal 9 igual y apuntan el resultado. Luego vuelven a apretar inmediatamente Chief cal menos 9 igual. Ajá. Si les da el mismo resultado, entonces sí es tangente. Me dice si les dio igual. Profe, usted A mí dice. me dio tangente. Ok. Aquí está apuntado todo lo que tiene que meter en la calculadora.
Profe, tiene que dar 9. Lo mismo, no, te queda lo mismo. Bueno, cualquier número, pero te queda lo mismo. Paréntesis, alfa x menos 2, cierro al cuadrado, más paréntesis, 0, más 4, cierro al cuadrado. Alfa cal 16. Y luego shift cal 9 igual. Me da 2. Otra vez aprieto shift cal, pero ahora pongo menos 9 igual. Me vuelve a dar 2, por lo tanto me dio el mismo resultado en ambos casos. Entonces la primera es tangente. ¿Ok? La primera es tangente. O sea, es verdadera. Ahora anoto lo que hay que hacer en la segunda. Lo mismo, cambiamos la X por menos 2. Pero dice Y aquí, observen. Entonces en esta otra vamos a hacerlo así. En lugar de X pongo menos 2. Menos 2, menos 2 al cuadrado más. Pero como aquí hay una Y, cámbienla por una X para meterla en la calculadora. Más 4 al cuadrado igual 16. Y de nuevo vuelven a apretar Shift cal igual, Shift cal 9 igual y Shift cal menos 9 igual. Esto lo vuelven a apuntar ahí. ¿Ok? Igual, si les da lo mismo, es tangente. Si les da distinto, es secante. Pero vamos a revisarla para despedirnos con esta, ¿verdad? Y que ustedes logren hacer las otras también de práctica. Entonces pondríamos paréntesis, menos 2 y menos 2. Cierro el paréntesis, elevo al cuadrado. Más paréntesis y cambié la Y por alfa X para no complicar la calculadora. Más 4. Cierro al cuadrado. Alfa cal 16. Y luego shift cal 9 igual. Me da menos 4 el primer resultado. Ahora shift cal menos 9 igual. Me da menos 4 el segundo resultado. O sea, me está dando igual. Por lo tanto, también es tangente. Por lo tanto, en este caso, aquí dice que es secante. Esta segunda sí es falsa. Entonces, la primera es verdadera, la segunda falsa. Entonces, en este caso, solo la 1 es verdadera. Les dejo las otras para que las analicen y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes.